El río Yikong, conocido por albergar un ecosistema excepcional, se enfrenta a una seria crisis. Su espada milenaria se conserva de manera sorprendente. En el libro de Revelación se menciona un momento en que el Éufrates se aproximará, anticipando eventos inquietantes en la tierra. Muchos interpretaron inicialmente esto como una simple metáfora, pero recientes hallazgos en el Éufrates han generado un gran impacto global, y numerosos fieles consideran que representan una evidencia irrefutable de la intervención divina. ¿Podría ser este un cumplimiento profético? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros en el presente? Te invitamos a juntos desenmarañar esta fascinante revelación. La creciente inquietud en torno al río Éufrates se posiciona como uno de los fenómenos más enigmáticos y proféticos de nuestros días. Antiguamente, este río fue una fuente esencial de agua y guarda un profundo simbolismo bíblico. La revelación de 1612 anticipa su cercanía en los tiempos finales, marcando el camino para los reyes del oeste. Muchos consideran esto como una señal clara de la profecía bíblica, indicativa de que estamos siendo testigos del plan divino en tiempo real y que lo que ha de suceder ocurrirá. Detente un momento. Presiona el botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Ahora continuemos. Un descubrimiento sorprendente ha surgido bajo las aguas que se están evaporando. A medida que el río se seca, los residentes hallaron una antigua espada, dañada y oculta entre sedimentos y rocas del Éufrates. La espada, cubierta de capas de historia, parece ser considerablemente más grande en comparación con las armas tradicionales de épocas pasadas. Este hallazgo ha cautivado a arqueólogos e historiadores, quienes notan que el diseño de la espada se aleja de los patrones usuales encontrados en la zona. No pasó mucho tiempo antes de que rumores y teorías empezaran a circular entre la población. ¿Podría ser que nos encontramos ante la emblemática espada de Goliat? La noticia de esta revelación ha trascendido más allá de su área inmediata, generando gran expectación entre arqueólogos y expertos en textos religiosos. El enorme tamaño de la espada, su localización sorprendente y su enigmática composición despiertan una controversia considerable, sugiriendo que podría estar vinculada a uno de los enfrentamientos más célebres de la historia bíblica, el choque entre David y Goliat. En 1 Samuel 17, 45, 51, se menciona a Goliat como un formidable guerrero filisteo, un gigante que infundía terror en el pueblo de Israel, desafiando a que se enviara un solo representante para enfrentarlo en combate. Mientras el rey Saúl y sus soldados se encontraban paralizados por el miedo, un joven pastor llamado David tomó la iniciativa armándose únicamente con su honda y 5 piedras lisas. Con la convicción de que luchaba en nombre del Señor, lanzó una piedra que impactó a Goliat en el cuello, derribándolo. La hazaña no culminó ahí. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, David se acercó y, apoderándose de la titánica espada de Goliat, la utilizó para asegurar una victoria sorprendente para su pueblo. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para recibir más contenido fascinante. Tu opinión es importante, así que comparte tus pensamientos en los comentarios. Volviendo a la inquietante cuestión, ¿cómo es que la espada de Goliat llegó al Éufrates? Si realmente corresponde a esa legendaria espada, ¿qué circunstancias llevaron a su descubrimiento en un río tan distante de la tierra prometida? Diversas hipótesis han surgido para esclarecer este enigma. En tiempos antiguos, el Éufrates fue un punto estratégico atractivo, y numerosos imperios lucharon por dominar sus fértiles tierras. Podría ser que la espada se hubiera extraviado en el fragor de antiguas batallas, acabando en el río con el paso del tiempo. Otra posibilidad es que israelitas exiliados la hubieran transportado. Tras la conquista babilónica de Jerusalén y la destrucción del Templo de Salomón, muchas reliquias sagradas fueron saqueadas. La leyenda sobre la espada de Goliat sigue despertando interés, circulando historias sobre su posible destino. Algunos sostienen que este antiguo tesoro fue llevado hacia el oeste solo para ser descartado, ocultado u olvidado con el paso del tiempo. Otros sugieren que, temerosos de perder sus sagradas reliquias, sacerdotes o guerreros israelíes decidieron esconderla en un refugio secreto, posiblemente cercano al Éufrates. A través de las eras, posiblemente las transformaciones del paisaje y las inundaciones hayan sepultado su paradero, aguardando su redescubrimiento en el momento adecuado. Existen quienes piensan que la reciente aparición de la espada no carece de significado, interpretándola como un mensaje divino. El Éufrates está disminuyendo, coincidiendo con una profecía revelada en 1612, sugiriendo que este hallazgo podría formar parte de un plan divino que se manifiesta en los tiempos finales. Mientras tanto, en Florida, un suceso extraño se produjo. En 1900, una noche cálida mientras el sol se ocultaba, un grupo de transeúntes avistó algo notable que pronto capturaría la atención no solo de la localidad, sino también de más lejos. En el cielo nocturno, una figura singular se deslizó, totalmente distinta a cualquier ave o aeronave familiar. Su vuelo errático y su deslizamiento suave contrastaban con sus imponentes ascensos. Esta criatura oscura poseía alas extraordinariamente largas, produciendo sonidos fascinantes que impactaron a quienes la escucharon. Vengan y sepan. Sorprendidos, varios testigos sacaron sus teléfonos para grabar la enigmática entidad. La describieron con una forma vagamente humanoide y alas suaves que parecían emitir un tenue resplandor en la oscuridad. En ocasiones, la silueta parecía desaparecer y reaparecer, dando la sensación de que flotaba entre la realidad y la ilusión. Este breve pero impactante encuentro dejó a la audiencia en un estado de asombro y escepticismo. No pasó mucho tiempo antes de que los videos se compartieran en YouTube y las redes sociales locales comenzaran a difundir este extraordinario acontecimiento.
El video capturó rápidamente la atención, desatando amplias especulaciones sobre la identidad de una enigmática figura que apareció flotando. La grabación se diseminó con velocidad en las redes sociales, provocando intensos debates y conversaciones en línea. Vivo cerca del lugar donde se produjo este hallazgo. Mi abuela solía mencionar que los espíritus malignos hacían acto de presencia justo antes de que ocurriera algo terrible. Así que más vale que se mantengan a salvo. No puede ser un pájaro o un avión. Observa su movimiento. Jamás había visto algo así. La situación en Dallas es alarmante. Eso tiene una apariencia demoníaca. Los demonios realmente existen y estamos viviendo en épocas finales. La Biblia menciona señales como estas en el cielo. Deberíamos todos comenzar a orar. Hablando de figuras asombrosas, Goliat no era un hombre ordinario. En 1 Samuel 17:4 se menciona que medía más de 2,70 metros y era un guerrero temido de los filisteos. Su imponente estatura y fuerza han llevado a algunos a considerar que no era del todo humano, sino más bien un descendiente de los Nefilim. Los Nefilim son seres enigmáticos y controvertidos, mencionados en las escrituras sagradas, frecuentemente relacionados con ángeles caídos y su influencia sobre la humanidad. Sus raíces, según Génesis 6:4, indican que estaban presentes en la tierra en esos tiempos y también posteriormente, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron descendencia. Se les retrata como héroes de antaño, personas de gran renombre, tal como dice Génesis 6:4-5. Este fragmento ha desconcertado a eruditos y teólogos a lo largo de la historia. ¿Qué significan estos hijos de Dios? ¿Por qué su unión con las mujeres humanas dio origen a seres descritos como poderosos y distintos de los humanos comunes? Muchos estudiosos bíblicos sostienen que esos hijos de Dios eran ángeles caídos, seres espirituales que se rebelaron contra lo divino y corrompieron el mundo al unirse con mujeres humanas, dando lugar a la enigmática descendencia conocida como los Nefilim. Descubre el intrigante mundo de los híbridos. Desde tiempos antiguos, estos seres, que combinaban características humanas con poderes asombrosos, han capturado la atención de muchas generaciones. La Escritura Sagrada menciona a estos héroes del pasado como figuras de notable renombre, pero su legado parece estar más vinculado a la corrupción y la violencia que a la nobleza. Se dice que su existencia contaminó los linajes humanos, lo que llevó a la intervención divina en forma de un gran diluvio, con el propósito de purificar la humanidad. ¿Podría Goliat, el famoso guerrero filisteo que fue vencido por David, ser un hijo de esos seres de antaño? Su imponente estatura y fuerza desmedida lo diferenciaron de los hombres ordinarios, desencadenando debates sobre sus orígenes reales. Goliat ¿fue únicamente un hombre de gran tamaño o era algo más extraordinario? Algunos eruditos bíblicos sostienen que podría ser un heredero directo de los Nefilim, una sombra de la corrupción genética que quedó tras el diluvio. Tal afirmación encuentra respaldo en otras referencias bíblicas que mencionan gigantes que vivieron mucho tiempo después de Noé. Por ejemplo, en Números 13:33, los espías israelíes mencionan haber visto seres gigantes en la tierra prometida. El pasaje describe a los descendientes de Anak como provenientes de los Nefilim. Los israelitas, al observarlos, se sintieron como langostas a su lado, lo que agranda la historia de estos seres extraordinarios. La Biblia también narra cómo David y sus hombres se confrontaron con más gigantes de la línea de Goliat en 2 Samuel, corroborando así que la herencia de los Nefilim continuó mucho después del diluvio. Además, se sugiere una conexión intrigante entre los ángeles caídos y el río Éufrates,
lo que añade otra capa a este complejo relato de mitología, poder y la lucha entre el bien y el mal. Imagina, por un momento, que la reciente aparición de una espada enorme en el río Éufrates, atribuida a Goliat, tenga un trasfondo espiritual mucho más profundo. Este antiguo río, que ha sido un testigo de eventos trascendentales a lo largo de la historia bíblica, podría estar revelando secretos alineados con antiguas profecías. Con su mención continua en la Escritura, el Éufrates simboliza no solo el juicio divino, sino también momentos de destrucción significativa y sucesos sobrenaturales. Desde las narraciones en el Génesis hasta las visiones finales en el Apocalipsis, su presencia es innegable. En el libro de Apocalipsis se detalla un pasaje inquietante que menciona a 4 ángeles caídos, confinados bajo sus aguas, aguardando el instante propicio para su liberación. Se menciona que el 6.º ángel que sonó la trompeta desatará a estos 4 seres, previamente preparados para causar una devastación masiva. Este fragmento ilustra un momento crucial en el que entidades poderosas que desafiaron el orden divino serán liberadas, sugiriendo que este acto será parte de un plan mayor. La aparición de la gigantesca espada en el Éufrates plantean interrogantes que trascienden la mera curiosidad arqueológica. ¿Es este un simple hallazgo del pasado o hay un significado más amplio detrás de su descubrimiento? La conexión entre este hallazgo y el río podría sugerir que algo ominoso se avecina. Además, los recientes relatos sobre la presencia de avanzados seres en los cielos de Florida, acompañados por misteriosos sonidos, han intensificado las especulaciones. ¿Qué está sucediendo realmente? Estos eventos parecen entrelazarse en un contexto que invita a la reflexión profunda sobre nuestra realidad actual y su conexión con lo espiritual. ¿Qué pasaría si te dijera que ciertos ruidos inquietantes tienen un paralelismo desconcertante con grabaciones tomadas cerca del río Éufrates seco? Esta región ha generado numerosas especulaciones, especialmente debido a su conexión con profecías bíblicas. Durante años, muchos han considerado el estado seco de este río como un indicio de eventos mencionados en el libro de Apocalipsis, en particular, lo relacionado con los 4 ángeles aprisionados. Consecuentemente, este fenómeno ha cultivado temores y discusiones animadas entre grupos religiosos. Se plantean teorías sobre la posible liberación de entidades ancestrales o incluso demonios en el contexto de la desaparición del río. La reciente situación en Florida ha suscitado interrogantes sobre si existe algún vínculo entre estos fenómenos. Podría ser que una de estas criaturas antiguas haya encontrado su camino a la libertad. Los testimonios de quienes escucharon los ruidos han sido comparados con los provenientes de la región del Éufrates, sugiriendo que hay ecos ominosos que parecen surgir de los abismos a medida que el río se evapora. Imagina las implicancias si realmente una entidad malévola logra escapar. Las discusiones en foros en línea han adquirido una nueva dimensión, señalando que puede haber más en juego que simples coincidencias. Se especula que la criatura, avistada en Florida, no es solo un ser al azar, sino una de esas entidades supuestamente encerradas bajo el Éufrates, tal como se menciona en las antiguas profecías. Con el deterioro del río, algunos sugieren que estas antiguas presencias han comenzado a liberarse, y lo que se manifiesta actualmente en la tierra podría estar vinculado a esta narrativa. El Éufrates, por su parte, se ha convertido en un símbolo relevante dentro de estas creencias, vinculándose su desvanecimiento a la posibilidad de liberar ángeles potentes o demonios, tal como se narra en el texto sagrado. Los ruidos asociados
Continúan alimentando la idea de que estamos presenciando signos de algo primordial e inevitable. Recientes reportes de testigos en Florida han hecho eco de sonidos extraños y profundos, reminiscentes de aquellos registrados en las cercanías del río Éufrates. Esta coincidencia ha alimentado especulaciones sobre una posible conexión entre estos fenómenos. Para algunos, estos ruidos son interpretados como símbolos de eventos sobrenaturales o como homenajes a lo inexplicable. En el cruce entre antiguas profecías y actuales inquietudes, muchas personas sienten que el mundo podría estar acercándose a un despertar espiritual o a un apocalipsis inminente. En este marco, lo acontecido en Florida se ve como un indicio de que las barreras entre los mundos tangible e intangible estarían desvaneciéndose. La teoría de los demonios sugiere que aquello que yacía contenido cerca del Éufrates ahora podría estar en libertad. De acuerdo a ciertas lecturas de textos antiguos, aquellos ángeles o demonios asociados con el Éufrates fueron parte de un conflicto ancestral y su liberación podría señalar el retorno de estas entidades espirituales. Las criaturas avistadas en Florida podrían estar escapando de un enfrentamiento sobrenatural, ahora libres para cruzar las fronteras celestiales tras haber dejado atrás su prisión ancestral. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La Biblia describe a los demonios como ángeles que cayeron al lado de Satanás en su rebelión contra Dios, perdidos tras su derrota y expulsión del cielo. A partir de entonces, estos seres son vistos como instrumentos de Satanás, engañando a la humanidad y alejándola de Dios hacia el pecado. Sin embargo, a pesar de su poder, la Escritura asegura que su destino está sellado. Jesús triunfará sobre Satanás y sus demonios, condenándolos a una eternidad de sufrimiento en el lago de fuego. La naturaleza y el origen de los demonios es clara. Son ángeles que se rebelaron y como consecuencias de sus actos fueron desterrados del cielo para seguir a Satanás en su lucha contra Dios. Para comprender la naturaleza de los demonios, es fundamental examinar a Satanás, considerado el espíritu maligno. La Escritura, especialmente en el libro de Revelación, nos dice que Satanás fue en su origen un ángel en el cielo, como se menciona en Revelación 12, 7, 9. Al igual que todos los ángeles, se le creó con bondad, pero decidió rechazar a Dios, utilizando su libre albedrío para volverse malvado. Aunque la razón detrás de esta rebelión no está completamente clara, la Biblia nos indica que se desencadenó una guerra celestial. El arcángel Miguel y sus seguidores lucharon contra Satanás y sus aliados, según se detalla en Revelación 12.7-9. Tras la derrota, Satanás y sus ángeles rebeldes fueron arrojados del cielo como un castigo, tal como se menciona en Revelación 12.9 y Lucas 10.18. Desde entonces, Satanás, conocido como el rey de los demonios en Mateo 12:24, junto con los ángeles caídos, fue desterrado a la tierra, donde enfrentará condenación eterna en el infierno, como se revela en Mateo 25:41. ¿Qué papel juegan los demonios en la actualidad? A pesar de su caída, estos seres continúan al servicio de Satanás, tratando de alejar a la humanidad de Dios. Su misión en la tierra es controlar a las personas, atrapándolas en el pecado, según lo indicado en Revelación 12:9. La Biblia describe a Satanás como el Dios de este siglo, según 2 Corintios 4:4, quien busca víctimas para devorar, como se menciona en 1 Pedro 5:8.
Los demonios representan una amenaza considerable, ya que se les clasifica como espíritus impuros en Mateo 12:27, espíritus engañosos, similares a aquellos en el libro de Mateo 22:23, así como fuerzas de la oscuridad en Efesios 6:12 y ángeles de Satanás en Revelación 12:9. La Escritura advierte que los demonios pueden causar daño en el mundo al poseer a las personas y provocar sufrimiento físico y espiritual, como se demuestra en Mateo 12:22 y Marcos 5:1-20, conduciéndolas a cometer actos malignos, tal como se relata en Lucas 22:3. Es vital mantenerse alerta y consciente de estas realidades. Desde el principio, todos los cristianos deben estar alertas ante las estrategias de los seres malignos que buscan desviar a los fieles. Estos seres intentan oscurecer la luz del Evangelio, causando confusión y desilusión, disfrazándose como defensores de la justicia, promoviendo enseñanzas erróneas y ejecutando signos engañosos. Ante estos desafíos, ¿qué pueden hacer los creyentes para mantenerse firmes y resistir? La clave radica en equiparse con la armadura completa de Dios. Aunque muchos se preocupan por la posibilidad de ser poseídos por demonios, es fundamental recordar que Jesús otorgó a sus apóstoles el poder de expulsar a estos espíritus malignos y que algunos creen que, por el hecho de tener el Espíritu Santo, los creyentes no pueden ser controlados por ellos. Aún así, más allá de la cuestión de la posesión, la Biblia proporciona instrumentos claros para combatir las tentaciones malignas. Vivir en obediencia a las Escrituras. Las Escrituras aseguran que si nos acercamos a Dios y resistimos al mal, los demonios huirán de nosotros. Este acercamiento se logra, en parte, al vestirnos con la armadura de Dios, como se explica en Efesios. La armadura incluye el cinturón de la verdad, recordándonos que la palabra de Dios es la auténtica verdad y nos purifica. Dado que el mal es incapaz de sostener la verdad, debemos equiparnos con el conocimiento que se basa en ella, estableciendo así un fundamento sólido contra las mentiras que los espíritus oscuros intentan propagar. Descubre la armadura de la justicia que se describe en Efesios 6:14. Al seguir las enseñanzas divinas, nuestra integridad se mantiene intacta. Esta rectitud moral actúa como un escudo, resguardando nuestro ser de situaciones adversas que podrían lastimarnos o perjudicar a otros, como apunta Proverbios 4:23. La esencia de la paz, mencionada en Efesios 6:15, nos libera de conflictos. Practicar el perdón y someter nuestras preocupaciones a la cruz, tal como se sugiere en Filipenses 4:6, nos fortalece para enfrentarnos a cualquier mal que intente socavarnos. Nuestras creencias son fundamentales. Efesios 6:16 nos recuerda que cuando priorizamos la búsqueda de la presencia divina en lugar de su intervención inmediata, cultivamos una fe robusta que nos protege de los embates de la oscuridad. Buscar el rostro del Creador asegura que cuando lo hacemos continuamente, tendremos acceso a todo lo necesario, como dice Mateo 6:31-33. Efesios 6:17 también menciona la salvación, al hacernos conscientes de que nuestra mente es el filo donde ocurren batallas espirituales. Recordar el sacrificio de Cristo nos hace responsables de nuestros pensamientos, según 2 Corintios 10:5. La palabra de Dios se convierte en nuestra defensa, como refleja Efesios 6:17 y Hebreos 4:12. Esta no solo actúa como un escudo contra las falsedades, sino que también nos permite atacar con la verdad. En relación al destino de las fuerzas malignas, sabemos que su fin es la derrota total a manos de Jesús. La Escritura confirma que el Salvador asumió forma humana con el propósito de desmantelar el trabajo del enemigo, tal y como se menciona en 1 Juan 3:8.
A lo largo del relato bíblico, observamos el poder que Jesús posee para expulsar demonios, evidenciado en pasajes de Mateo 9:32-33, Marcos 7:26-30 y Lucas 4:35-36, donde los demonios reiteran su conocimiento sobre la supremacía del Señor y la certeza de su fin inminente. ¿Has considerado la profundidad de la autoridad de Jesús en su enfrentamiento con los demonios, como se relata en Mateo 8:29? Allí, los espíritus malignos reconocen su poder al clamar: ¿qué deseas de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? La Escritura nos asegura que eventualmente Jesús triunfará sobre Satanás y sus secuaces, como se menciona en 1 Juan 4:4 y Apocalipsis 20:10. Estas fuerzas oscuras están destinadas a una eternidad en el infierno, descrito en la Biblia como el fuego eterno reservado para el diablo y sus ángeles, según Mateo 25:41. Explorar la vergüenza de Dios puede ser un terreno delicado. A diferencia de la paz, que es ampliamente aceptada, la vergüenza es frecuentemente rechazada. A lo largo de la historia eclesiástica, muchos han sentido incomodidad ante esta verdad divina y han intentado reexaminarla. Sin embargo, el principio del desagrado de Dios hacia el pecado es explícito en las Escrituras. Esta noción comparte una interconexión vital con la esperanza, ya que al perder uno se compromete la otra. John Stott describe la vergüenza de Dios como un antagonismo sereno, persistente y sin concesiones ante el mal en todas sus formas. Es fundamental comprender que esta vergüenza no se asemeja a la vergüenza humana. Al referirnos a la percepción que tenemos de Dios, su justicia, amor y bondad, es vital incorporar también su desagrado hacia la maldad. Mientras que nuestra vergüenza puede ser errática, intensa y a veces excesiva, la naturaleza de la vergüenza de Dios es radicalmente diferente. Esta distinción es clave para una correcta interpretación y comprensión de las Escrituras, ayudándonos a apreciar el equilibrio entre su amor y su renuencia al mal. La vergüenza divina representa la respuesta equilibrada y sabia de Dios frente al mal. Este sentimiento no es una característica inherentemente suya, surge como una reacción ante la corrupción que perturba su creación. La esencia de Dios es el amor, un amor que no depende de nada ni de nadie. No nos ama porque observé algo admirable en nosotros, sino simplemente porque decidió amarnos, tal como se establece en Deuteronomio 7. En contraste, la vergüenza divina es una respuesta a la maldad. Sin la presencia del pecado, este sentimiento no existiría. La perspectiva bíblica sobre la vergüenza de Dios se distingue de las narrativas antiguas. Dios es el que, ante el mal, se siente frustrado y determinado a asegurarse de que no prevalezca. La pregunta surge: ¿por qué permite Dios que el mal persista? La respuesta radica en su oferta constante de gracia y redención a través de Jesucristo, como se menciona en 2 Pedro 3:9. Actualmente, la vergüenza de Dios se manifiesta. Este sentimiento se revela cuando los pecadores ignoran la verdad y eligen las mentiras, creando ídolos en lugar de reconocer al Creador. En Romanos, Dios les concede a aquellos que rechazan la verdad una profunda vergüenza, permitiendo que sus corazones se endurezcan. La consecuencia de este rechazo es la degradación moral que enfrentan. Al observar la decadencia y el vicio en nuestra sociedad, nosotros, como creyentes, debemos clamar a Dios por misericordia. Hay una promesa en las Escrituras que nos asegura que llegará un día en que Dios abordará el mal de manera decisiva y definitiva, atendiendo cada injusticia y restaurando todo conforme a su voluntad. Hoy es el día en que la deshonra será expuesta
y el Creador juzgará cada uno de nuestros actos erróneos con total equidad. La retribución será justa y proporcional a cada falta cometida. Cuando se pronuncie el veredicto, las voces quedarán silenciadas, pues se revelará que el juicio divino es inapelable y correcto. En ese momento, Dios establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde reinará la rectitud. La deshonra divina se manifiesta en quienes eligen el camino de la desobediencia. En Juan 3:36 se menciona que aquellos que no siguen al Hijo carecerán de vida, mientras que la deshonra de Dios se posará sobre ellos. Un estado que ya se encuentra presente. ¿Por qué se da esto? Por naturaleza, todos nacemos como hijos de la vergüenza. Un estado que está documentado en Efesios 2:3. A fin de cuentas, el verdadero dilema de la humanidad no es simplemente que estamos perdidos en una búsqueda espiritual o heridos en busca de sanación. El núcleo del asunto es que somos culpables ante el juicio divino, y esa deshonra nos abruma hasta que seamos liberados. ¿Y cómo se puede eliminar la deshonra? La Escritura nos enseña que debe ser llevada a la cruz. En Ezequiel 7:8 se dice que pronto la vergüenza será transferida. Aquí es donde entra la resignación de la culpa. La vergüenza que merecemos y la condena por nuestros pecados fueron asumidas por Jesús. Él es el sacrificio que pagó por nuestras transgresiones, como se indica en Romanos 3:25. Es importante entender que no es que Dios nos ama por la muerte de Cristo. Más bien, Cristo entregó su vida porque Dios nos amaba primero. Ese amor se extendió incluso cuando estábamos bajo la sombra de la deshonra. Su amor fue tan grande que tomó sobre sí el peso de nuestra vergüenza en la cruz, mostrando así el acto más sublime de amor en la historia. El consuelo para quienes pecan reside en que entre nosotros y la deshonra divina se erige la cruz de Cristo. La vergüenza impulsó a Jesús y se manifestó de manera poderosa en el Calvario, desgastándose en la penumbra del sacrificio. En ese momento culminante, Él exclamó con voz resonante: «Está consumado». La carga de la vergüenza divina se derramó en la cruz, tocando a todos aquellos que llevaban ese peso. Y con ese grito, Jesús, ante la finalización de su misión, elevó su voz una vez más. La incomodidad de confrontar la vergüenza de lo divino es innegable. En mi publicación anterior planteé la pregunta: ¿es el amor de Dios algo positivo? Y reflexioné sobre la vergüenza que Él enfrenta. Es un tema profundo y real, y aquí estoy para desentrañarlo. Este nuevo artículo inicia una serie sobre la vergüenza en relación con lo divino. Por ahora, el número de publicaciones es incierto, pero mi deseo de comprender este aspecto se ha despertado en mí. Las enseñanzas que he recibido hasta hoy son sorprendentes y llenas de significado. Antes de que Judy y yo tomáramos un nuevo camino, compartí una serie donde exploraba el amor de Dios. Según el apóstol Juan, Dios es amor, lo que define su esencia. El amor de Dios es perfecto, está entrelazado con su sabiduría y se manifiesta de manera incondicional hacia su creación. No depende de las acciones de quienes lo reciben. ¡Aleluya! Sin embargo, la Escritura nos confirma que la vergüenza de Dios es ineludible. Al abordar el tema de la vergüenza divina, es fundamental reflexionar sobre varias inquietudes. La carta a los Romanos, específicamente en el capítulo 2, expone un mensaje crucial. Por tu resistencia y tu corazón endurecido, acumulas vergüenza para el día en que el juicio de Dios se manifieste. Romanos 2:5-9 plantea una pregunta interesante. ¿Cómo puede un Dios que es amor sentir vergüenza por sus criaturas? Hay que aclarar que, aunque Él ama a la humanidad y a toda su creación, no todos son considerados hijos de Dios. Aquellos
que se identifican como tales son los que creen en Él. Han experimentado un renacimiento espiritual y han reconocido a Jesucristo como su Salvador. Al mencionar hijos de Dios, me refiero a estos creyentes. Surgen interrogantes. ¿Puede un Dios bondadoso realmente condenar a los pecadores? ¿Es la vergüenza un concepto que se ajusta a su naturaleza amorosa? ¿Y qué se entiende exactamente por la vergüenza de Dios? Si eres un creyente, debieras tener inquietudes al respecto. Estas son cuestiones relevantes en nuestra relación con Cristo. Comprender la vergüenza divina requiere un examen más minucioso de este concepto. Este escrito es el primero de una serie en la que buscaré ahondar en la vergüenza de Dios y ofrecer respuestas a los interrogantes planteados. Según D.A. Carson, el término y sus implicaciones aparecen más de 600 veces a lo largo de las Escrituras, siendo una temática presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La sabiduría divina, el pecado humano, la gracia, la muerte de Cristo, la cruz y nuestra esperanza están íntimamente relacionados con la identidad de Dios y su percepción de la vergüenza. Si Dios no contemplara la vergüenza, conceptos como la cruz, la redención y la necesidad de un Salvador perderían su sentido y su relevancia. La sabiduría que proviene de Dios también conlleva la existencia de la vergüenza divina. Entonces, surge de nuevo la pregunta: ¿qué significa realmente la vergüenza de Dios? Es esencial recordar que, al final, Dios es amor, y no se le puede encasillar solamente como un Dios de vergüenza. La vergüenza que experimenta Dios no define su esencia, sino que se presenta como una respuesta a la perturbación que el pecado genera en su creación. Este sentimiento, que proviene de su naturaleza santa, es esencial al considerar cómo Él reacciona ante la desobediencia, la idolatría y la rebelión de sus criaturas. La vergüenza divina es una reacción intencional y profunda hacia quienes lo deshonran, cuestionan su carácter y su propósito y rinden culto a ídolos. Para profundizar en este concepto, te invito a ver una entrevista con D.A. Carson que explora esta temática durante aproximadamente 12 minutos en la plataforma de Desiring God. La vergüenza de Dios no se asemeja a la nuestra. No es un sentimiento que lo consume o lo sumerge en confusión. A diferencia de nuestra vergüenza emocional, que a veces puede controlar nuestros pensamientos y comportamientos, la vergüenza divina es un juicio intencional, orientado y fundamentado. Es una expresión de su sabiduría, ya que un ser perfecto y santo debe enfrentar y tratar con lo que no es digno de él. El juicio que emana de Dios forma parte de su perfección, y esa vergüenza está entrelazada con su justicia. Cuando hablamos de ella, podemos conectar su esencia con las criaturas caídas y el impacto del mal. La existencia del pecado en el mundo garantiza que siempre habrá una respuesta sabia y justa de parte de Dios. En un contexto similar, John Piper también reflexiona sobre cómo la sabiduría divina interactúa con este concepto de vergüenza. Te animo a que revises los materiales que abordan estas cuestiones para una mayor comprensión. Cuando afirmamos que Dios es sabio, lo decimos con convicción. Su grandeza no tiene límites y su naturaleza es incuestionable. Lo malvado no puede ser parte de su esencia. Su amor no tiene fin, dirigiéndose hacia lo que realmente tiene valor. Por otra parte, siente un desprecio infinito hacia todo lo que se opone a dicha valía. Su deleite en lo que es valioso es incomparable, mientras que su desaprobación hacia lo culpable es total. Dios, por tanto, valora enormemente su creación. ¿Acaso Él ama su obra tal como fue diseñada para funcionar? Absolutamente. La ve como buena. Cada aspecto de su creación es de un valor eterno para Él. ¿Incluye eso a sus hijos, es decir, a tú y a mí? Su amor
no se asemeja al que podemos encontrar en el mundo. Su afecto es generoso y sincero. Sí, Él nos ama a todos. En su obra, La doctrina difícil del amor de Dios, Carson sostiene que tanto arminianos como calvinistas deberían coincidir en que Cristo murió por todos, porque su sacrificio tiene valor para cada ser humano. Y las Escrituras nos muestran a Dios invitando, ordenando y deseando la salvación universal. ¿Qué evidencia tenemos de esto? Las Escrituras indican que Dios amó al mundo de una manera universal, no limitándose a algunos. La cruz, en particular, es el símbolo del inmenso amor divino por nosotros. Allí se encuentran el amor de Dios y lo que causa su indignación. La realidad es que nuestros pecados, tuyos y míos, deben ser juzgados y castigados por Dios. La consecuencia de nuestras transgresiones debería ser la muerte, así como el sufrimiento espiritual y emocional, y posiblemente incluso la muerte física. Eso ya es bastante grave, pero más que eso, la condena eterna en el infierno es una posibilidad aterradora. Esto es algo para reflexionar. En la cruz, Cristo realizó al menos dos acciones significativas. Por su infinito amor hacia ti y hacia mí, tomó nuestro lugar y cargó con la indignación que nos correspondía. Reflexiona sobre ello. Él nunca cometió un solo error. Nosotros somos los que fallamos. Eso es amor, un concepto fascinante, ya que Cristo nos instruyó a amar como Él lo hizo. Sobre la cruz realizó dos acciones significativas. La vergüenza fue igualmente direccionada hacia Satanás. Al sacrificar su vida, Cristo anuló el dominio del mal. Aunque la maldad persiste en el mundo, su capacidad de salvarnos ha sido quebrantada. Aleluya, el aspecto de la vergüenza es una manifestación profunda de la gracia divina y una forma de suavizar nuestra propia vergüenza. Es fundamental en nuestro proceso de salvación. No solo nos arrepentimos, sino que transformamos nuestro ser. Reflexiona por un momento. ¿Cuánto vales para Dios? Su amor por ti no tiene límites. Para evaluar el valor de algo, consideramos cuánto estaría dispuesto alguien a pagar por ello. Por tanto, tu valor es inmenso, ya que Él ofreció un sacrificio inestimable para redimirte. El amor divino abarca a toda la humanidad. Cada uno de nosotros tiene un valor infinito ante sus ojos. Como señala Pedro, Dios es paciente y no desea que ninguno sufra por las consecuencias de nuestra vergüenza, sino que todos enfoquen su camino en el arrepentimiento. Como bien indica Piper, Dios conoce el valor infinito de lo que ama, incluyendo a sus hijos. Aunque su amor es inmenso, surge la pregunta, ¿cómo se concilia esto con la vergüenza divina? Esa inquietud es central en este tema. Primero, Dios decide amarnos independientemente de nuestras acciones, pues su amor agape trasciende nuestros comportamientos. En segundo lugar, la vergüenza no forma parte esencial de su carácter divino. Por lo tanto, no hay conflicto al afirmar que Dios nos ama infinitamente mientras, al mismo tiempo, juzga y corrige nuestras transgresiones. Su naturaleza también es misericordiosa, paciente y lenta al indignarse. Reflexiona sobre esta maravillosa verdad, porque el amor divino transforma vidas. Descubre cómo la vergüenza de Dios se manifiesta en nuestras vidas y cómo puedes reconocer las oportunidades que Él te brinda para acercarte a Él. Es un mensaje vital que todos deberían considerar. Dios no se deleita en el castigo. Al contemplar Jerusalén, Jesús se llenó de tristeza al anticipar la devastación que sobrevendría a causa del alejamiento de sus habitantes. Con lágrimas en los ojos, exclamó que si tan solo hubieran entendido lo que necesitaban para hallar la paz. Sin embargo, esa revelación permanecía oculta para ellos. El Evangelio de Lucas hace referencia a este lamento profundo.
La tristeza de Dios se traduce en la incapacidad de muchos para reconocer su verdadera condición espiritual y lo que se requiere para retornar a Él. Cuando se distancian de la presencia divina, pierden la protección y la compasión que solían experimentar, a menudo sin darse cuenta de esta pérdida. Este fenómeno es común en la experiencia humana, tal como se sostiene en las Escrituras. Es fundamental explorar cómo el pecado puede nublar nuestra claridad mental y emocional. Importante destacar, no es algo que a Dios le brinde satisfacción. Es posible que muchos cristianos asuman erróneamente que este sentimiento de vergüenza se aplica a los que no creen, pero es esencial considerar que también podría tener un impacto en nuestras propias vidas. Reflexionando sobre el significado de la vergüenza divina, revelamos una nueva perspectiva sobre el amor de Dios, que a menudo está entrelazado con este tema. La relación entre la vergüenza divina y el amor de Dios no es de oposición. Comprender uno de estos aspectos en profundidad puede enriquecer nuestra apreciación del otro. En futuras publicaciones me interesa examinar más a fondo el concepto de la vergüenza de Dios según las Escrituras y lo que considero su doctrina. La vergüenza en sí misma no es una característica de Dios, sino algo que nos puede ayudar a profundizar en nuestra relación con Él. El amor de Dios y su vergüenza a menudo se enfrentan en interpretaciones tradicionales, especialmente en temas de redención. La cruz, según Romanos 5:8, es una manifestación clara del amor divino. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo puede ser también un símbolo de vergüenza? Esta discrepancia proviene de visiones simplistas del amor y una representación exagerada de la vergüenza. En la cultura contemporánea, el amor a menudo se reduce a un mero afecto o una constante afirmación. Por otro lado, al reflexionar sobre la vergüenza de Dios, se piensa en un ser divino iracundo, que se enoja fácilmente y disfruta del castigo a los malvados. Estas visiones, aunque comunes, son limitadas y superficiales. El amor y la vergüenza no son opuestos, sino que pueden coexistir armónicamente. Personalmente, siento un profundo cariño por mis hijos, y cuando su comportamiento es inapropiado, esa desobediencia me provoca también un sentido de vergüenza. Esta emoción no suprime mi amor, más bien emergen juntas. Afirmar que amor y vergüenza son compatibles es solo una parte de la verdad. La vergüenza en sí surge a partir del amor. Por ejemplo, si alguien intentara hacerles daño a mis hijos, cuento con el derecho de experimentar enojo. Si no tuviera vergüenza en dicha circunstancia, podría cuestionar la profundidad de mis sentimientos hacia ellos. Así, amor y vergüenza están intrínsecamente ligados. Al aplicar esta reflexión a Dios, se visualiza cómo estos aspectos pueden coexistir en su esencia perfecta. Su amor no es una aceptación ciega, sino un amor que actúa con justicia y corrección desde un lugar de benevolencia. La vergüenza que se asocia a Dios no es un capricho desequilibrado esperando a estallar. Más bien, se da en el contexto de un amor profundo y genuino que busca un verdadero bienestar. Descubre el fascinante mundo del río Éufrates, un elemento central en la narrativa humana. Antes de sumergirnos en su historia, te invito a dar un clic en Me gusta, dejar tu comentario y compartir este contenido con tus amigos. Empecemos. El Éufrates no solo es conocido por las antiguas ruinas que alberga, donde se encerraban ángeles caídos y se cumplían profecías, sino que también esconde significados más profundos, aún por explorar. Este cuerpo de agua, mencionado en las tradiciones bíblicas hebraica y cristiana, era considerado el gran río, y se pensaba que sus aguas provenían directamente del jardín del Edén. En sus márgenes se desarrollaron acontecimientos cruciales que moldearon la historia.
Históricamente, durante la época bíblica, el Éufrates formó una frontera vital entre dos regiones, actuando como una barrera natural que delimitaba la tierra sagrada al norte y al oeste. Su relevancia no se limita solo a la geografía, también representa un vínculo con lo divino y el amor sagrado, reflejando la justicia de Dios ante el pecado y el mal. La vergüenza divina, que surge del amor puro, no debe confundirse con un atributo de su naturaleza. Es más bien una respuesta protectora a lo que Él valora. Desde la creación del mundo, Dios ha manifestado amor, alegría y paz, elementos que no conocían la vergüenza hasta la llegada del pecado. Recuerda que, aunque su amor es infinito, el pecado exige una respuesta justa. Esto subraya la importancia de mantener y cultivar la relación con lo divino en un mundo imperfecto. Así que acompáñame mientras revelamos más acerca de este enigmático río y descubre por qué sigue siendo deseado y relevante hoy en día. No olvides interactuar con el canal y estar al tanto de nuestro próximo capítulo. El río Éufrates es fundamental tanto espiritual como físicamente, moldeando eventos bíblicos que han impactado la historia de la humanidad. De forma más secular, este río, junto con el Tigris, ha sido esencial para el surgimiento y evolución de nuestras civilizaciones. Proporcionaron sustento a las tierras fértiles de la Mesopotamia antigua, cuyo nombre significa entre ríos en griego. Este espacio fue hogar de culturas tan influyentes como sumerios, asirios y babilonios, y se considera la cuna de la agricultura, la invención de la rueda y la escritura, así como del primer sistema legal. Sin la existencia del Éufrates, la civilización tal como la conocemos no podría haberse desarrollado. Sin embargo, en la actualidad, este venerable río se enfrenta a una crisis de sequía alarmante. Sus caudales, que alguna vez fueron vigorosos, se han debilitado considerablemente y la situación perjudicial se recrudece con el tiempo. En ciertas zonas, el agua ha desaparecido por completo, dejando atrás lechos de ríos secos que antes proporcionaban sustento. Los habitantes a lo largo de sus orillas ya están enfrentando severas dificultades. La agricultura ha sufrido enormes pérdidas debido a la falta de agua para riego, mientras que la pesca ha colapsado, resultando en escasez de alimentos y de vidas. Además, millones de personas en estas áreas carecen de acceso a agua potable. Imágenes recientes retratan paisajes que parecen sacados de una distopía. El jardín del Edén ya no es frondoso. Algunos advierten que esto podría ser solo el inicio. La desaparición del Éufrates podría tener repercusiones globales. Entre estas creencias se menciona la Biblia cristiana, donde la referencia al Éufrates se interpreta como un indicativo del fin de los tiempos, anticipando la gran batalla de Armagedón. Esta percepción se basa en el libro de Apocalipsis, la obra final del Nuevo Testamento, que incluye visiones proféticas sobre las señales que preceden a los eventos finales. Una de estas advertencias, descrita en el capítulo 16 de Apocalipsis, se sitúa justo antes de la confrontación en Armagedón. El sexto ángel se dirigió hacia el vasto río Éufrates, cuya corriente se secó, abriendo el camino para los soberanos del oeste. Estos gobernantes del occidente se preparan para unirse a la confrontación en el gran día de Dios, el Almagado, considerado como el clímax de la batalla final, Armagedón. ¿Podría esta situación en el Éufrates sugerir la proximidad de ese enfrentamiento? ¿Quiénes son exactamente esos reyes occidentales? ¿Y qué implicaciones tendría su llegada para la humanidad en su conjunto? Para obtener respuestas es esencial volver la mirada al libro de Revelación, que presenta otros signos proféticos vinculados a los tiempos finales.
En el capítulo 9, se menciona a la Tierra como un planeta ardiente, posiblemente haciendo alusión al sufrimiento de las personas expuestas al fuego. Esta representación se alinea con el mensaje del quinto ángel, quien desató su poder en el trono de la bestia, sumiendo su reino en la oscuridad. Durante años, el planeta ha enfrentado un aumento de la penumbra causada por el fenómeno de la disminución global, donde la contaminación del aire minimiza la luz solar que alcanza la superficie. Las evidencias se reflejan en los recientes acontecimientos. En China, la industria solar se ve afectada por la escasez de luz, mientras que en India, las personas elevan plegarias a un sol que apenas logra atravesar el smog. A nivel mundial, millones de vidas se pierden anualmente debido a la contaminación atmosférica. A pesar del constante uso de luz artificial, la humanidad cada vez más se sumerge en la oscuridad. Al observar de cerca, parece que muchos se han apresurado en descartar la noción de que las crisis actuales podrían estar conectadas con las visiones de revelación. Los devastadores impactos ambientales que enfrentamos podrían interpretarse como el cumplimiento de esas profecías, con los juicios de Dios manifestándose en un periodo de tribulación. Tal vez estamos realmente acercándonos al final de esta era. El Islam también incluye una profecía intrigante relacionada con el río Éufrates. Según el profeta Mohammed, antes de que llegue el fin del mundo, este río se secará y mostrará una montaña de oro que generará una feroz lucha entre las personas. Se dice que de cada 100, solo uno sobrevivirá, mientras que los demás creerán que podrían haber sido el afortunado. Esta visión presenta una catástrofe que, en lugar de ser provocada por seres celestiales, sería el resultado del descubrimiento de riquezas. Recientemente se han encontrado importantes depósitos de oro en Turquía, cerca del Éufrates. Esto es tan significativo que tras años sin producción de oro, a inicios de los 2000, hoy Turquía ha emergido como una nación con un gran potencial en este recurso. Sin embargo, lo intrigante de esta profecía va más allá de lo material. A medida que el caudal del Éufrates disminuye, se han revelado numerosas ciudades, fortalezas y cementerios que habían permanecido ocultos durante milenios. Muchos de estos hallazgos incluyen artefactos de civilizaciones romanas, sumerias y de épocas aún más antiguas. Cuanto más se expone el lecho del río, más descubrimos sobre nuestro pasado que había sido olvidado. Es posible que, con el deshielo de las aguas, nos topemos con un valioso tesoro, tal como lo mencionó Mohammed, o con otro recurso que provoque discordias. Sin embargo, el oro puede interpretarse de manera más simbólica, representando verdades ancestrales que han permanecido sumergidas bajo las aguas del Éufrates. Quizás lo que se acerca no sea el fin de la humanidad, sino la culminación de ideas y creencias arraigadas en el tiempo. La salvación divina, como se menciona en 1 Crónicos 16:23, nos invita a alabar al Señor y difundir la proclamación de su salvación cada día. En artículos previos de Biblia Verde, exploramos 1 Crónicos 16:7-9, donde se canta a la gloria de Dios en celebración de la llegada del Arca de la Alianza a Jerusalén. Desde el comienzo, David nos invita a compartir las maravillosas noticias de la salvación divina. Este concepto de salvación abarca tanto los milagros que Dios realiza para guiar y proteger a su gente en el presente como la liberación final del pecado. Gracias al sacrificio de Cristo, somos rescatados de la condenación eterna y se nos ofrece el don de la vida eterna en el reino de Dios, una noticia verdaderamente extraordinaria. Jesucristo encomendó a su iglesia la tarea de difundir el Evangelio a todas las naciones, como se menciona en Mateo 24:14 y 28:19-20. Esta misión
debe ser asumida con alegría y entusiasmo, tal como lo hizo David. La Escritura nos relata que Jesús llegó a Galilea con el propósito de anunciar las buenas nuevas del reino. En Marcos 1:14 se revela que la palabra griega evangelio se traduce como buenas noticias. En esencia, Cristo vino para comunicar el mensaje de un reino venidero. Su enseñanza sobre este tema fue un prolongamiento de las revelaciones previas de Dios a través de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Daniel ofreció al rey Nabucodonosor una explicación sobre el establecimiento final del reino de Dios, brindando claridad sobre su ubicación, sus habitantes y su llegada. Cuando Jesús llevó a cabo su ministerio, muchos judíos de aquella época esperaban la inmediata realización de las profecías que prometían la restauración de su nación. Después de su resurrección, los discípulos preguntaron: «Señor, ¿es este el momento en que restaurarás el reino a Israel?» Hechos 1:6. Sin embargo, el reino de Dios abarca mucho más que lo que va a ocurrir exclusivamente con el pueblo de Israel. Te invito a profundizar en las enseñanzas de Daniel y Jesús respecto a este reino. Descubre por qué el reino de Dios es una excelente noticia. Es fundamental entender qué es, cuándo se manifestará y cómo puedes priorizarlo en tu vida. También exploraremos si este reino reside dentro de ti, la función de Jesús como el Rey de Reyes y la invitación divina para que todos participen en este reino. La intención de Dios es ofrecer a todos la posibilidad de escapar del pecado y sus consecuencias, que es la muerte. Dios no busca avergonzarnos, sino brindarnos salvación a través de Jesucristo. Según 1 Tesalonicenses 5:9, la salvación es un regalo divino, fruto de la gracia y obtenido por nuestra fe en Jesús. Al ser bautizados, nuestras faltas pasadas nos son perdonadas, iniciando así un proceso de vida basado en la gracia y el crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Aquellos que han sido llamados a la salvación serán redimidos en el regreso de Cristo y en la resurrección de los justos. ¿Y qué sucede con quienes no han comprendido el sacrificio de Cristo en este momento? La Biblia sugiere que existirá una oportunidad adicional para ellos. Las festividades bíblicas celebradas por Jesús y la comunidad del Nuevo Testamento manifiestan el plan divino de salvación para toda la humanidad. Aquellos que participan en estas celebraciones reviven anualmente este diseño de salvación, lo cual enriquece nuestra comprensión sobre el amor de Dios. Un concepto dentro de la fe cristiana que provoca confusión es el juicio. La Escritura aborda dos aspectos relacionados: la responsabilidad de juzgar de manera justa, con sabiduría, y la advertencia contra el juicio autocomplaciente y condenatorio. En la actualidad, existe una tendencia a enfatizar únicamente el primer enfoque, lo que ha generado reacciones como: ¿quién eres tú para juzgarme? Aunque no hay nada intrínsecamente malo en ello, necesitamos una visión equilibrada. ¿Quién soy yo para emitir un juicio? Para lograr una comprensión armoniosa, es fundamental explorar lo que los textos sagrados dicen sobre la evaluación de conductas y actitudes. Juzgar de manera justa significa ir más allá de las apariencias y aplicar criterios adecuados. En el Evangelio de Juan 7:24 se menciona esta necesidad de juicio justo. Por otro lado, en la carta a los Corintios se plantea que los creyentes tienen la responsabilidad de juzgar al mundo y hasta a los ángeles, por lo que se infiere que el juicio es una obligación cristiana. Sin embargo, hay una advertencia. Romanos 2:3 nos cuestiona sobre la hipocresía al juzgar a los demás mientras cometemos los mismos errores. Mateo 7:1 y 3 también aclara que no debemos centrarnos en las faltas ajenas sin antes examinar las nuestras. Por tanto,
Hay una tensión entre la exigencia de juzgar y la advertencia de no hacerlo. Las citas que mencionamos no son contradictorias, más bien ofrecen una visión integral acerca del juicio. Es esencial discernir adecuadamente y determinar la rectitud de acciones e ideas, teniendo como eje la enseñanza bíblica. De forma básica, un juicio apropiado usa las Escrituras como referencial, mientras que un juicio inapropiado consiste en señalar las faltas ajenas, omitiendo las propias. En resumen, es crucial evaluar tanto nuestras vidas como las acciones de otros. Juzgar a otros sin demostrar el mismo estándar en nuestra conducta es un error frecuente. Reflexionemos sobre algunas preguntas que pueden guiarnos al discernir el tipo de juicio que estamos practicando. ¿Estás listo para reflexionar y evaluar nuestra capacidad para discernir entre lo correcto y lo incorrecto sin perder la empatía? Es esencial que analicemos nuestras creencias y comportamientos, evitando enjuiciar a los demás de una manera que solo sirva para elevar nuestro ego. En ocasiones nos hemos vuelto tan engreídos que olvidamos la importancia de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Imaginemos un escenario donde esto se pone a prueba. Un compañero de trabajo, conocido por sus elecciones de vida, cuestionables, llega tarde otra vez. Esta no es la primera vez que asumes sus tareas, y sin embargo, aquí estás, cubriendo su ausencia por tercera vez este mes, y el esfuerzo comienza a pasar factura. Cuando finalmente aparece, él agradece tu ayuda repetida. Comenta que juzgar a otros con criterios que nosotros mismos no cumplimos es injusto. Te enfrentas a 3 posibles maneras de abordar su comportamiento. En la primera opción, podrías expresar tu frustración de manera agresiva. Le reprocharías sus acciones irresponsables y su falta de consideración, dejándole claro que has alcanzado tu límite y que no volverás a cubrir sus faltas. Esto reflejaría tu enojo, pero también podría profundizar el conflicto. La segunda opción es más reflexiva. Podrías indicarle que no estás a gusto cubriendo sus responsabilidades, señalando que su conducta fuera del trabajo también es preocupante. Ofreces tu apoyo solo en emergencias reales y haces notar tus límites, actuando con integridad. Finalmente, en la tercera alternativa, podrías optar por ser comprensivo y actuar como si no hubiera problema, ignorando las señales de alarma. Mostrarías una actitud amable, pero también corres el riesgo de facilitar su comportamiento. La decisión que tomes puede marcar un impacto significativo en la relación laboral, reflejando cómo equilibramos el juicio con la compasión. ¿Qué camino eliges tú? Eres un gran amigo y siempre estaré dispuesto a brindarte mi apoyo sin importar la situación. Ahora, exploremos algunas opciones para comprender mejor nuestras reacciones ante el comportamiento de los demás. La primera alternativa se relaciona con una crítica autoritaria. En este enfoque, no solo se señala que la otra persona no está aprovechando las oportunidades, sino que también se recurre a menospreciarla, buscando elevar nuestra posición. Este tipo de reacción es implacable y busca dar rienda suelta a nuestros sentimientos sin preocuparnos por el impacto que esto genera en el otro. La segunda alternativa presenta una crítica que, aunque sigue siendo dura, se ejecuta con amabilidad y empatía. Aquí se da espacio para que la persona comparta su perspectiva, fomentando un intercambio sincero, aunque también se deja claro que el comportamiento en cuestión es inaceptable. Esta forma de condenar requiere una sólida comprensión de lo bueno y lo malo, así como un genuino deseo de cuidar el bienestar de los demás. Finalmente, la tercera alternativa refleja lo que algunos podrían considerar comprensión,
pero que en realidad se asemeja a una intolerancia irresponsable. En lugar de abordar comportamientos dañinos, optamos por ignorarlos, eludiendo la incomodidad que podría surgir. A veces, intentamos ser considerados y evitar el juicio, pero esto puede llevar a un consentimiento tácito de actitudes destructivas. Es esencial que, como individuos responsables, mantengamos un juicio justo, reconociendo que incluso los intentos de corregir con amor pueden ser malinterpretados. Aunque otros puedan refutar nuestra perspectiva, no debemos perder de vista la importancia de discernir entre el bien y el mal. Independientemente de quién lo afirme, esta justificación no es válida. Lo incorrecto que hago no es realmente negativo porque tú también haces cosas malas. Dios tiene la autoridad y concede a varias figuras de poder la capacidad de aplicar consecuencias e incluso represalias ante actos inmorales. En contraste, los cristianos se ven limitados al discernimiento de lo que es bueno y malo y tienen la responsabilidad de seleccionar acciones que promuevan el bien, es decir, de juzgar de manera justa. El modelo de Jesucristo sirve como guía para un juicio justo, tal como se manifiesta en el relato de Juan 8. Te invito a explorar el pasaje, pero en esencia, la forma en que Cristo interactuó con la mujer sorprendida en adulterio ante los líderes religiosos aborda todos los aspectos del juicio adecuado. Él comenzó desmantelando la hipocresía y el sesgo que a menudo distorsionan el juicio humano, asegurándose de que su juicio no se viera comprometido por la crítica hacia la mujer. Jesús obligó a quienes deseaban condenarla a mirarse a sí mismos, reconociendo así que también arrastraban pecados y eran más indulgentes consigo mismos que con ella. Por ejemplo, ¿dónde estaba el hombre implicado en la situación? Sorprendentemente, ni rastro de él, a pesar de compartir la culpa. Una vez que los acusadores se fueron, Jesús instó a la mujer a dejar atrás su pecado y cambiar su vida. Lo hizo con compasión y bondad. No solo le salvó la vida, sino que también confrontó la maldad y el juicio de los demás antes de centrar su atención en el acto de ella. Él no pretendió que su pecado no existía, ni sugirió que era aceptable continuar con él. Simplemente le dijo, ve y no peques más. La persistencia en el pecado sin arrepentimiento trae consigo una tristeza insondable y pérdida a la vida de una persona. Jesús manifestó su compasión al aconsejarle que se alejara y evitara el pecado. Este ejemplo ilustra el tipo de juicio que los seguidores de Cristo deben practicar constantemente. Para ello, es imperativo poseer un entendimiento cabal del bien y el mal, así como el valor de preocuparse auténticamente por el bienestar de los demás, sin permitir que nuestros pensamientos sean distorsionados por prejuicios o hipocresía. Es fundamental que nuestro objetivo sea aplicar un juicio equitativo y nuestra capacidad de discernimiento debe ser imparcial, siempre comunicada desde un lugar de amor. Imaginemos a un hombre enfrentando un dilema, decidiendo entre dos rutas. Una lo conduce a la vida y la otra a la muerte. Aunque la selección aparente parece obvia, escoger el camino correcto puede resultar complicado. De acuerdo con las Escrituras, si el individuo se deja guiar solamente por su criterio personal, es posible que opte por la senda que lleva a la muerte, sin ser consciente de ello. La razón. El libro de Proverbios nos revela que existe una vía que se presenta correcta ante el ser humano, pero que en realidad termina conduciendo a la muerte. En Proverbios 14:12 se menciona que siguiendo su propio juicio, un ser humano puede inclinarse hacia la opción que aparenta ser la más favorable. Sin embargo, cuando las decisiones se basan en juicios erróneos, es común que resulten en calamidades. Dios traza un camino hacia la vida, pero la humanidad, en su afán de determinar su propio sentido de lo correcto, frecuentemente elige el sendero equivocado.
Este deseo de autodefinirse ha sido una constante desde tiempos remotos. Desde el principio, el ser humano ha aspirado a determinar su propia verdad y a decidir lo que está bien o mal, lo cual ha llevado en muchas ocasiones al sufrimiento y al dolor. La desobediencia de Adán y Eva al ingerir del árbol del conocimiento del bien y del mal marcó una separación entre la humanidad y Dios. Esta elección, según Romanos 3:23, inauguró un largo historial de apartamiento de las leyes divinas. Desde aquel instante, las personas optaron por ignorar el sendero divino, prefiriendo seguir sus propios deseos. A lo largo de las generaciones, la desobediencia ha generado una realidad en la que los principios morales son objeto de selección. No existe ningún pecado mencionado en las Escrituras que no se manifieste de forma evidente en nuestra contemporaneidad. La elección de Adán y Eva dio origen a un prolongado patrón de rebeldía hacia las leyes divinas. Desde ese momento, la humanidad ha desechado el camino de Dios, inclinándose hacia sus propias decisiones. En Gálatas 5:19-21, Pablo menciona una serie de actos indecorosos que deberían estar ausentes entre quienes siguen al Señor. Sin embargo, estos actos son alarmantemente comunes hoy. Los comportamientos reprobables señalados en Gálatas 5 están presentes en nuestra vida cotidiana, y muchos de ellos son incluso celebrados. La inmoralidad sexual, por ejemplo, se ha integrado en la estructura social, promovida por los medios de comunicación y a menudo vista como algo positivo por diversas personas. Para colmo, esta sociedad contemporánea descalifica el camino de Dios, tildándolo de ingenuo y opresivo. Incluso hay quienes critican el cristianismo por desafiar modos de vida que consideran sinceros. El deseo de vivir sin remordimientos les lleva a dictaminar su propia moralidad. En Isaías 5:20-21, Dios advierte a aquellos que confunden el bien con el mal, que enfrentarán consecuencias por su desobediencia. El texto describe a estas personas como sabias en su propia perspectiva. Al igual que lo señaló Isaías, la concepción moderna de la moral se alejó de la ley divina, pretendiendo tener un entendimiento superior. En este momento, Dios permite que la humanidad elija su rumbo. Sin embargo, ellos no pueden prever el desenlace de sus decisiones. El sendero de la humanidad conduce a la perdición. A pesar de que sus caminos les parezcan correctos, Dios deja claro que dichos panoramas culminan en la muerte. La transgresión de Adán y Eva al comer del fruto prohibido no solo los alejó de Dios, sino que también introdujo la muerte en el mundo. Como se establece en Romanos 5, descubre la verdad sobre la moralidad humana y cómo su estado actual nos conduce hacia el sufrimiento y la desesperanza. Desde un punto de vista crítico, parece que la oscuridad se apodera cada vez más de nuestra existencia. La violencia y la muerte se han convertido en constantes en las noticias, con incontables personas perdiendo la vida a causa de ataques y conflictos. En este contexto, la corrupción y la desigualdad florecen donde la voluntad divina es ignorada. Los líderes tiránicos no dudan en someter y eliminar a sus propios ciudadanos, mientras que la guerra se desata en varias naciones. Los políticos, en su búsqueda de poder y riqueza, manipulan las leyes y las instituciones a su favor. Durante milenios, la humanidad ha seguido su propio camino, alejándose de la justicia y el bienestar que deberían prevalecer. A pesar de los avances que parecen evidenciar un progreso, la realidad es que las condiciones han empeorado. El emblemático reloj del juicio final, administrado por el Boletín de los Científicos Atómicos, ahora marca las 20:90, sugiriendo que estamos más cerca de un desastre sin precedentes.
La desobediencia a la ley divina ha dejado a la humanidad en un estado crítico, incapaz de crear un entorno seguro y pacífico. Todo esto, en última instancia, puede atribuirse a una influencia oscura que actúa tras bambalinas. Aunque los seres humanos creen que están tomando decisiones propias, en realidad se encuentran siguiendo el camino de fuerzas malignas. Esta manipulación los guía hacia su propia autodestrucción, al ignorar principios divinos. Pero, para aquellos que estén dispuestos a confiar en la sabiduría y justicia de Dios, existe un sendero alternativo que promete redención y esperanza. Dios nos presenta una opción de vida superior, una que guía hacia la eternidad. Desde antes de la caída, tuvo la intención de que Adán y Eva eligieran el árbol de la vida, permitiéndoles así recorrer el sendero hacia la vida eterna. Sin embargo, decidieron rebelarse, introduciendo el pecado en la existencia humana. La forma de vivir que Él ofrece supera con creces la de los seres humanos, ya que donde los humanos encuentran fallos, el camino divino brilla con claridad. Hoy, cada individuo, tú incluido, se enfrenta a esa misma elección. A pesar de un mundo dominado por la muerte, es posible optar por la senda de la vida eterna, pero lograr esta promesa requiere un compromiso. Si anhelamos la eternidad, debemos renunciar a la mentalidad limitada que a menudo abrazamos. Seguir el camino divino demanda humildad y el reconocimiento de que los estándares humanos no nos conducen a buen puerto. Dios nos dejó los 10 mandamientos, los cuales establecen un marco para una existencia plena. Cada uno de estos mandamientos es significativo, diseñado para promover la paz, la seguridad y la justicia en nuestras vidas. Al adherirnos a sus enseñanzas, los impulsos negativos disminuyen, dejando espacio para las virtudes del espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fe, humildad y autocontrol. Este principio, expuesto en Gálatas 5, 22, 23, reafirma que el sendero de Dios es más fiable que el de la humanidad, llevando a la vida eterna. La elección que hagas tiene implicaciones profundas. Según Proverbios 14, 12, no es la única referencia acerca de esas sendas. En Mateo 7, 13, 14, Jesús menciona 2 rutas, una amplia que conduce a la destrucción y otra angosta que, a pesar de ser complicada, nos lleva a la vida eterna. La decisión que tomemos definirá el curso de nuestra vida. A menudo, lo que parece correcto según nuestra lógica puede ser engañoso, ya que los juicios de Dios ofrecen una perspectiva alternativa. La travesía de la humanidad frecuentemente parece lógica, pero ha supuesto un gran sacrificio para nuestra sociedad. Miles de millones han existido y perdido la vida en medio del sufrimiento debido al rechazo de la senda divina. La comprensión humana es mera ilusión que atrapa a quienes la persiguen. En última instancia, optar por la guía de lo divino conduce a la liberación del dolor, las dificultades y la muerte. Seguir esta senda es, en esencia, abrazar la verdadera sabiduría. En una reciente expedición, científicos se han encontrado con una sorprendente diversidad de especies nunca antes documentadas al explorar un río a aproximadamente 5 kilómetros por debajo del nivel del mar. El río Éufrates, sin embargo, no es simplemente un curso de agua, representa un emblema profundo de profecías antiguas, momentos históricos clave y un enigma que persiste a través del tiempo. Hoy, este río está en el centro de la atención mundial por una razón increíble. A medida que sus aguas disminuyen a un ritmo alarmante, secretos ocultos durante siglos emergen a la superficie. ¿Será que estos hallazgos indican el cumplimiento de las profecías anunciadas?
¿O es que finalmente estamos desvelando una parte olvidada de la historia humana? ¿Qué está ocurriendo en las aguas del Éufrates podría ser el cambio que todos esperábamos? Únete a nosotros en este viaje para desentrañar el misterio que rodea al Éufrates y descubrir qué revelan estos eventos sobre el futuro de la humanidad, especialmente sobre una de las profecías más trascendentales de nuestros tiempos, la ebullición del río Éufrates. A lo largo de la historia, el Éufrates ha sido considerado una fuente esencial de agua para las civilizaciones que habitaron el Medio Oriente, desde las antiguas culturas mesopotámicas hasta las naciones contemporáneas. Su importancia no solo radica en su función vital como recurso natural, sino también en su rol simbólico y cultural a través de los siglos. Sin embargo, en los últimos tiempos, el río ha experimentado una drástica disminución de su caudal debido a factores como el cambio climático, la construcción de embalses y alteraciones geológicas. Esta situación está ocurriendo a un ritmo sorprendente y preocupante. En el contexto de las profecías bíblicas, particularmente en el libro de la Revelación de 1612, se menciona que el río Éufrates se secará, una señal antes de las últimas confrontaciones de los tiempos finales. Se describe cómo el sexto ángel desciende sobre el gran río Éufrates y sus aguas hierven, preparando el camino para los reyes del oeste. A medida que el río sigue mostrando signos de ebullición, no solo están saliendo a la luz artefactos y ruinas milenarias, sino que los habitantes cercanos han comenzado a reportar descubrimientos aún más sorprendentes. Pero antes de seguir con esta historia increíble, toma un momento para darle al botón de me gusta, dejar un comentario y por supuesto compartir este video con tus amigos. No querrás que se lo pierdan. Ahora sí, volvamos al tema. Recientemente, varios residentes en las cercanías del Éufrates han comenzado a hablar sobre una misteriosa criatura que parece estar emergiendo de las aguas hirvientes. Aunque no ha llegado a aparecer completamente, su enorme figura sombría y las potentes olas que provocó han dejado a todos los que fueron testigos completamente asombrados. Algunos han descrito su movimiento como algo antinatural, como si una fuerza ancestral y poderosa se estuviera moviendo bajo la superficie. Otros aseguran haber oído extraños sonidos profundos y resonantes provenientes del agua, sonidos que jamás habían experimentado antes. Estos sorprendentes relatos han llevado a muchos a especular que lo que han encontrado no es otra cosa que el legendario Leviatán, el temido monstruo marino mencionado en las escrituras bíblicas. El libro de Job describe al Leviatán con detalles tan impactantes que parecen sacados de un mito primordial. En Job 41, 1-2 se plantea una serie de preguntas poderosas. ¿Podrás sacar al Leviatán con un anzuelo o atarle su lengua con una cuerda? ¿Podrás ponerle un lazo en la nariz o atravesarle el hocico con un garfio? Esta criatura es retratada como invencible, imposible de dominar por el ser humano. Sus escamas son como armaduras, y su capacidad para generar fuego con su aliento le da un poder desmesurado, lo que hace que cualquier intento de enfrentarse a él sea una misión imposible. A lo largo de la historia, muchos estudiosos de la Biblia han considerado al Leviatán como una metáfora que representa el caos primordial o incluso como una antigua criatura marina extinta. Pero, ¿y si esta figura mitológica, que siempre se ha interpretado de manera simbólica, se revela finalmente como una entidad tangible y real? La idea de un monstruo colosal sumergido en las profundidades de los océanos no es algo que se limite únicamente a las escrituras bíblicas.
De hecho, diversas culturas y textos antiguos mencionan criaturas marinas gigantescas con la capacidad de destruir todo lo que se cruce en su camino. En el Salmo 74, versículo 14, se menciona que Dios atravesó la cabeza del Leviatán, lo que podría sugerir la existencia de una criatura monstruosa y multiforme que habita las aguas. En Isaías 27:1, el profeta también hace referencia al Leviatán, describiéndolo como la serpiente flotante, y predice que en el futuro Dios castigará y destruirá a este dragón que mora en el mar. Esto abre la posibilidad de que el Leviatán no sea solo una figura simbólica, sino una fuerza tangible que resurge en tiempos de grandes turbulencias y cambios en el mundo. Algunos expertos sostienen que la presencia de seres sobrenaturales, ya sean ángeles, demonios o criaturas que permanecen ocultas, podría ser una señal de que algo trascendental está por ocurrir. Si realmente un monstruo ancestral ha regresado de las profundidades, su aparición podría marcar un evento de magnitudes inimaginables. En este sentido, algunos creen que la profecía bíblica está cobrando vida ante nuestros propios ojos, trayendo consigo una verdad que hasta hace poco parecía lejana y oculta. Antes de que sigamos explorando esta fascinante teoría, no olvides considerar la posibilidad de apoyarnos con un superchat. Cada contribución que recibimos es fundamental para continuar con este contenido y seguir profundizando en temas como este. Muchísimas gracias por tu apoyo. Ahora bien, ¿qué significa realmente la aparición de una criatura como el Leviatán en el río Éufrates? Tradicionalmente, el Leviatán se asocia con los mares, pero la posibilidad de que haya sido avistado en las aguas del Éufrates podría ofrecernos una perspectiva completamente nueva. Este hecho plantea varias preguntas intrigantes. Algunos creen que, al secarse el río, criaturas que han estado atrapadas en sus profundidades durante siglos finalmente están saliendo a la luz. Otros sugieren que lo que estamos presenciando podría ser una manifestación sobrenatural, una señal de que algo mucho más grande está por suceder. En el libro de la Revelación, capítulo 13, se describen dos monstruos poderosos que emergen en tiempos de gran caos, uno del mar y otro de la tierra. Este pasaje podría estar relacionado con los eventos actuales que estamos viviendo. Estos seres monstruosos cumplen una función crucial en los últimos tiempos, actuando como agentes de confusión, poder y devastación. En la visión que se describe en el libro de la Revelación se relata: vi surgir una bestia del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, mientras que en cada cabeza se encontraba escrito un nombre que insultaba a Dios. Revelación. Versículo 1. Esta criatura posee la capacidad de desafiar a los fieles de Dios y dominar naciones enteras. Para muchos estudiosos, esta bestia simboliza un régimen político mundial que se levantará en los últimos días, probablemente un imperio anticristiano que buscará controlar el planeta. Sin embargo, otros sostienen que podría tratarse de una criatura real, un ser monstruoso que ha permanecido latente, aguardando il momento adeguato para su apparizione. In questo mondo attuale vediamo sempre più persone andare contro i principi tradizionali e sembra che l'immoralità sia sempre più presente. È comune sentirsi disorientati e senza direzione. Tuttavia, esiste ancora un percorso per recuperare la vera essenza e ristabilire i principi etici nella nostra routine quotidiana. Se ti senti perso in mezzo alla confusione e desideri maggiore chiarezza, abbiamo qualcosa di speciale per te, una risorsa creata appositamente per aiutarti a comprendere il significato
di queste sfide attuali e affrontarle con saggezza e coraggio. Questo è il vero valore di Percorsi della Rivelazione, decifrare la Bibbia interamente, un cammino verso la chiarezza e la serenità attraverso i suoi insegnamenti. La cosa migliore è che è disponibile ora, come un dono nel primo commento fissato. Non perdere questa opportunità di trasformare la tua vita e scoprire il vero scopo di queste sfide. Ora torniamo all'argomento principale. Es posible que el Leviatán esté vinculado a esta profecía. Es el Leviatán un presagio de que el juicio final está a punto de ocurrir. Si este tema ha despertado tu interés, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Además, tus opiniones son fundamentales, así que te invitamos a dejarlas en los comentarios. Ahora, volvamos al asunto central. ¿Por qué se oyen estos extraños ruidos en el Éufrates? Según las antiguas leyendas y enseñanzas bíblicas, la ira de Dios frente al pecado y la desobediencia humana fue tan grande que decidió enviar demonios a la tierra, encerrándolos en las profundidades del río Éufrates. Estos demonios, condenados a la oscuridad, representan una severa forma de castigo y la justicia divina en su máxima expresión. Dios ordenó que se mantuvieran aprisionados para evitar que desataran el caos y la destrucción si llegaran a ser liberados. El río Éufrates, un lugar de gran significado histórico y espiritual, pasó a convertirse en una prisión para fuerzas malignas. Su cierre se interpretó como una señal de los tiempos de cambio, una advertencia de que algo grande estaba por ocurrir en el mundo. Estas leyendas no solo hablan de la supremacía y la justicia divina, sino que también sirven como un recordatorio de que los seres humanos tienen la responsabilidad de preservar la moralidad y la fe. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia sobre los demonios? Los demonios son ángeles que cayeron de su estado original, como se relata en Revelación 12:9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estos seres caídos tienen la misión de seducir y corromper a la humanidad, alejándola del camino de la salvación y sembrando el caos en el mundo. El relato simbólico sobre la caída de Satanás se encuentra plasmado en textos como Isaías 14, 12, 15 y Ezequiel 28, 12, 15. En ese suceso, Satanás descendió y arrastró consigo a una parte de los ángeles, aproximadamente un tercio según Apocalipsis 12:4. Y Judas 1:6 también alude a aquellos ángeles que cometieron ofensas. De esta manera, la Biblia identifica a los demonios como ángeles caídos que junto a Satanás eligieron rebelarse contra la autoridad divina. Esta representación no solo narra un acontecimiento histórico, sino que simboliza la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. El acto de rebelión, impulsado por el orgullo, transformó a estos seres en portadores de una fuerza opuesta al orden celestial, enfatizando la importancia del equilibrio y la justicia en la narrativa bíblica. Algunos de estos seres malignos se encuentran confinados en un reino de tinieblas, encadenados de manera eterna como castigo por sus transgresiones, tal como se menciona en Judas 1:6. En contraste, hay otros que permanecen libres, operando como las fuerzas que influyen en este mundo sombrío y como entidades espirituales adversas que actúan en los reinos celestiales. Esta dualidad entre el encierro y la libertad resalta la complejidad de su existencia, mostrando cómo, a pesar de la condena, algunas de estas fuerzas continúan ejerciendo influencia en el ámbito terrenal. Dicho contraste subraya la constante batalla entre el bien y el mal, invitando a la reflexión sobre la presencia y el impacto del mal en diversas esferas de la vida.
En pasajes como Efesios 6:12 y Colosenses 2:15, se revela que estos demonios continúan reconociendo a Satanás como su líder, enfrentándose incluso a otros ángeles caídos en un esfuerzo por frustrar el plan divino y obstaculizar el camino de los creyentes, como se relata en Daniel 10:13. Además, se indica que estos seres espirituales poseen la capacidad de tomar posesión de cuerpos físicos. Esta descripción enfatiza la perpetua confrontación que tiene lugar en los reinos espirituales, donde la influencia del mal se traduce en una acción concreta sobre el mundo humano. La lucha se manifiesta no solo como una metáfora, sino también en hechos palpables, alertando a la audiencia sobre la necesidad de mantener una fe firme y vigilante ante estas fuerzas adversas. La posesión demónica se define como el proceso mediante el cual un demonio logra dominar por completo el cuerpo de una persona. Este fenómeno, sin embargo, no puede afectar a quienes son considerados hijos de Dios, ya que el Espíritu Santo mora en el corazón de los creyentes, tal como se afirma en 1 Juan 4:4. Durante su ministerio en la tierra, Jesús se enfrentó en numerosas ocasiones a la presencia de estos seres oscuros. El fenómeno de la posesión resalta la intensa batalla espiritual que se libra en el ámbito físico, estableciendo una clara distinción entre quienes están protegidos por la fe y aquellos vulnerables a la influencia del mal. Este contraste refuerza el mensaje de salvación y la promesa de la protección divina, subrayando la importancia de cultivar una relación profunda con lo sagrado para enfrentar y superar las adversidades espirituales. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, desde luego, ninguno de estos espíritus oscuros pudo enfrentarse al poder supremo de Cristo. Numerosos individuos que se hallaban dominados por influencias demoníacas fueron conducidos ante él y con una sola palabra expulsó a esos espíritus malignos, tal como se narra en Mateo 8:16. Este acontecimiento no solo evidencia la autoridad inigualable de Jesús, sino que también marca un momento crucial en su ministerio, demostrando que la luz de la verdad siempre prevalece sobre la oscuridad. La liberación instantánea de aquellos que sufrían bajo el yugo del mal inspira a los creyentes a confiar en el poder transformador de la fe y la palabra divina. La capacidad de Jesús para dominar a los demonios fue una manifestación clara de su identidad como Hijo de Dios, según se destaca en Lucas 11:20. Incluso las entidades malignas, al encontrarse frente a él, reconocieron su autoridad y se mostraron temerosas ante su presencia. Este reconocimiento por parte de las fuerzas oscuras subraya la magnitud del poder divino que Jesús ostentaba. La reverencia y el temor que inspiraba evidencian que su misión trascendía lo terrenal, ofreciendo una prueba irrefutable de su naturaleza celestial y recordándonos que el bien siempre triunfa sobre las fuerzas adversas. Al enfrentarse a Jesús, los demonios exclamaban con desdén, ¿qué buscas de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido para castigarnos antes del tiempo señalado? Como se recoge en Mateo 8:29. Estas entidades, plenamente conscientes de su destino, saben que el tormento final les aguarda. Esta confrontación resalta el profundo conflicto que existe entre la luz divina y las fuerzas de la oscuridad. La temeridad de los demonios, al clamar,
contra la presencia de Jesús, revela una conciencia aguda de su inevitable final, subrayando que ninguna fuerza maligna puede eludir la justicia y el orden establecidos por lo divino. Actualmente, Satanás y sus demoníacos seguidores se dedican a socavar la obra de Dios, intentando desilusionar a todos aquellos que se acercan a la luz espiritual. Diversos pasajes, 1 Pedro 5:8, 2 Corintios 11:14-15, describen a estos seres de múltiples formas, como espíritus malignos, Mateo 10:1, impuros, Marcos 1:27, mentirosos, 1 Corintios 22:23, e incluso como ángeles de Satanás, Apocalipsis 12:9. Además, su accionar se refleja en la promoción de doctrinas erróneas, 2 Corintios 4:4, 1 Timoteo 4:1, en ataques directos a los cristianos, 2 Corintios 12:7, 1 Pedro 5:8, y en enfrentamientos contra los ángeles santos, Apocalipsis 12:4-9. A pesar de sus persistentes intentos de sembrar el caos, estos adversarios del orden divino son, en última instancia, enemigos derrotados.